Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues tengo que anunciar que el conferenciante le ha surgido un imprevisto que se ha visto de la obligación de atender y entonces que no ha podido venir. Pero de todas formas, contamos con Cristóbal Orellana, bibliotecario, amigo suyo también personal, y que pues también conoce y ha trabajado, como vosotros algunos conocéis, pues este tema. Entonces él nos ha pasado un poco los apuntes, pero bueno, yo quería de todas maneras dar las gracias, no ha podido venir de ninguna de las formas, y de todas maneras quiero deciros que José García Cabrera es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla, es diplomado en Profesorado de Enseñanza General Básica por la Escuela Universitaria de Cádiz, profesor de Educación Permanente de Adultos del Colegio Aljibe, hasta el curso 2016-2017. Él tiene líneas de investigación, una de historia social y condiciones de vida de los trabajadores del campo de Jerez y la Campiña, y sobre memoria histórica, la Segunda República y la Guerra Civil, y además historia cultural de Jerez y historia de Trebujena. Él ha publicado también algunos trabajos, es coautor de notas sobre los señores de Trebujena desde 1295 hasta su disolución de los señoríos en 1837, es coautor con Antonio Cabral Chamorro del artículo Calamidad y socorro de los trabajadores agrícolas en la campiña jerezana. También coautor con Cristóbal Orellana, aquí presente, Antonio Cabral Chamorro, historiador, homenaje a Antonio Cabral Chamorro, y también es autor del artículo Tiempo de escasez, tiempo de carencia, la crisis de subsistencia de 1847 en Jerez. Autor de protesta jornalera y conflictividad laboral en la viticultura jerezana a lo largo del siglo XVIII, una aproximación. También es autor del trabajo El estado patológico de las viñas de Trebujena a principios del pasado siglo, breves notas y comentarios sobre el informe del ingeniero agrónomo de la Gran Escuela de Jerez, don Félix Sancho, y autor del artículo La Biblioteca de la Colegial, que es lo que nos trae hoy. Una reconstrucción de su historia a través de los fracasados proyectos para convertirla en biblioteca pública. Él además ha trabajado mucho sobre memoria histórica, las cifras de la represión en Jerez tras el golpe de Estado militar de 1936, una aproximación. También es coautor de la base de datos acerca de la represión en Jerez. También es coordinador junto con Cristóbal Orellana del libro Memoria Histórica y Represión Franquista en la provincia de Cádiz, la represión franquista en Jerez, censo de víctimas, Antonio Viver Villanueva, último alcalde republicano en Jerez de la Frontera, y justicia militar y represión en Trebujena. Procedimiento sumarísimo contra el anarquista José Marchena Rada. Bueno, pues tiene muchísima, como veis, es un investigador que lleva ya también muchos años trabajando, y en este caso pues lo que Cristóbal nos va un poco a desglosar aquí es la historia de esta biblioteca de la Colegial. Yo quiero daros las gracias por vuestra asistencia y nada, esta es la segunda conferencia del ciclo El Documento del Mes, y espero que sepáis algo más de nuestro Jerez, y bueno, pues que sepáis que estas conferencias se montan en base a los documentos que existen en el archivo municipal, un archivo importantísimo, de los más importantes de Andalucía, y que bueno, pues a que veáis un poco pues el resultado que da, que es un resultado importante e interesante. Gracias, y le cedo la palabra a Cristóbal Orellana. Cristóbal. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia aquí en la tarde de hoy, una tarde que está fresquita,
y con viento, ¿no? Antes parecía que iba a lloviznar un poco, pero aún no, la lluvia no quiere aparecer todavía. Quiero empezar pidiendo disculpas de nuevo, porque el autor, ya lo he dicho, Manolo, pues, ha sufrido un imprevisto que ha tenido que atender personalmente de manera irrevocable, entonces no ha podido venir, a pesar de que ha hecho un gran trabajo que ahora yo voy a presentar, digamos brevemente, ¿no? No solamente ha hecho un PowerPoint, sino que además ha escrito un largo artículo muy documentado, acudiendo al archivo municipal y revolviendo todos los papeles que allí tenemos, todos los expedientes, libros de actas, la colección de memoranda, archivos de protocolos, etcétera, para poder escribir este artículo suyo que se llama La Biblioteca de la Colegial de Jerez, una reconstrucción de su historia a través de los fracasados proyectos para convertirla en biblioteca pública. Pepe está haciendo de fondo, sin decirlo, una especie de historia de las relaciones entre el estamento eclesiástico y el estamento civil en Jerez justo a mediados del siglo XIX. Si uno lee el artículo con atención, verá cómo son esas relaciones cuando se trata de buscar un acuerdo sobre la biblioteca de la colegial, para intentar hacerla pública, generar un bien público, pero infructuosamente, puesto que estos intentos de conciliación no dan buen resultado, por unas razones o por otras que él, lógicamente, desgrana. Yo voy a intentar contarlo con el PowerPoint que él ha hecho, ya digo brevemente, porque yo no soy especialista en esta materia. Manuel me ha presentado como bibliotecario, yo no lo soy archivero. Perdón. Sé que es archivero, Ya sé, pero es un matiz. Lo que pasa es que como es muy conocido, y tenemos mucha relación con... Desde el punto de vista técnico es un matiz importante, porque yo no catalogo libros nunca, pero sí que inventaríamos fondos documentales, son cosas diferentes. La biblioteca guarda libros, los archivos guardan documentos, básicamente esa es la diferencia, pero esa diferencia luego en la práctica genera, digamos, dinámicas cotidianas diferentes. Estamos sujetos, por ejemplo, a una ley de archivos de Andalucía, la biblioteca no, la biblioteca está sujeta a una ley de bibliotecas de Andalucía, son totalmente diferentes. Un día, si ustedes lean en la red, ley de archivos de Andalucía, verán todas las obligaciones a las que estamos sujetos los archiveros, son unas cuantas, con un régimen sancionatorio también, como tiene que ser. Si incumplimos, si perdemos papeles, si hacemos públicos datos personales, etcétera, estamos sujetos a un régimen de sanciones. Los archiveros y los bibliotecarios nos dedicamos a cosas diferentes. Y yo sobre la biblioteca, aunque trabaje en el edificio de la biblioteca, yo no he investigado gran cosa. Eso sí, he tenido que acompañar de la mano, obligadamente, en este caso, a Pepe García, y por eso me he atrevido a sustituirle por esta eventualidad. He tenido que acompañarle de la mano porque él nos ha pedido continuamente, durante unos meses, mucha documentación original que se conserva en el archivo sobre la historia de estas dos bibliotecas, de la biblioteca colegial y de la biblioteca municipal, que durante un tiempo de algún modo colisionaron, ¿no? Porque el resultado final no fue muy positivo, y el forcejeo entre una entidad, el Cabildo Eclesiástico Colegial, y el Ayuntamiento, pues ya digo que colisionaron de forma permanente. No hubo manera, por eso él titula los fracasados proyectos, de encontrar una solución intermedia que pusiera a disposición del público los fondos que el obispo Juan Díaz de la Guerra, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, donó a fines del 18 a la colegial, pero con unos objetivos concretos, el objetivo era ponerlo a disposición del público. Bueno, ya digo que el ayuntamiento y la colegial, valga la expresión, pleitean por este asunto durante mucho tiempo. Más que pleitean,
forcejean. Bien, empecemos. A ver, ¿dónde está el avance de página? ¿Dónde está Manuel? ¿El avance de página? Ah, aquí. Vale. Ahí también con el cursor. Son las 8 menos cuarto. A las 8:15 prometo terminar. Entre otras cosas, como he dicho, porque yo no soy especialista en este tema. Bueno, a Pepe García no le importa tampoco esta cuestión de, digamos, de la tensión entre la Iglesia y el Ayuntamiento en sí mismo, ¿no? Le interesa porque él es un hombre que tiene una mirada social sobre la historia social de Jerez importante, le mueve mucho ese tema, ¿no? Y sabe que una biblioteca es una herramienta para elevar el nivel cultural de la población, ¿no? Estamos hablando de una población donde el nivel educativo y el analfabetismo es muy fuerte, ¿no? Que él cifra entre el 75 y 80% de población analfabeta en Jerez en el año 1860, ¿no? Por eso fija su mirada sobre estos acontecimientos de la biblioteca. No es un erudito que pierde el tiempo sacando documentos antiguos del archivo para distraerse y lucir su cultura. No se trata de eso. Es una persona que está estudiando cuál es el nivel cultural de la población y hasta qué punto las instituciones apuestan o no por alfabetizar a la población, con las únicas herramientas que en ese momento existen, las únicas herramientas públicas que existen en ese momento, que es una biblioteca de aproximadamente unos 4.000 ejemplares, ¿no? Bueno, esas son las razones de fondo por las cuales Pepe García se ocupa de este objeto histórico, que en este caso es la Biblioteca Municipal de Jerez y la Biblioteca Colegial. Bueno, él explica aquí en esta primera diapositiva pues un poco cuál va a ser el recorrido de su artículo. Yo lo tengo aquí, no lo he dicho, pero se va a publicar, tengo aquí el ejemplar ya impreso, se va a publicar en el próximo número de la revista de Historia de Jerez. Creo que este número se va a presentar sobre el día 15 o 20 de noviembre. O sea, si alguien tiene un interés más específico en hacer una lectura detenida, ¿no?, sobre este trabajo de Pepe, lo podrá encontrar en el próximo número de la revista de Historia. Muy bien. Este texto que está aquí está sacado del documento de donación de este obispo de finales del 18, Juan Díaz de la Guerra, al Cabildo Colegial. Pepe ha obtenido una copia directa de donde se conserva el original, que no es en el Archivo Municipal de Jerez, sino en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Ha escrito allí y él sabía que este documento se encontraba allí y se ha puesto a transcribirlo letra a letra, palabra a palabra. Es un documento importante porque obviamente en él están las claves de toda esta historia, ¿no? ¿Por qué ese obispo hace esa donación? ¿En qué consiste esa donación? ¿Y para qué se hace la donación? Aparte de a quién, porque el a quién está claro, ¿no? Es el Cabildo Colegial. Pero él resalta a lo largo de su artículo el para qué le importa mucho. Y en el texto se cita que el objetivo de esta donación, el objetivo del obispo es no que los libros sean usados por el Cabildo Colegial, sino que sean usados públicamente para elevar el nivel cultural de la ciudad. Ahora luego al final citaremos un texto un poco más preciso sobre esta cuestión. Ese texto y esa pretensión es la que luego argumentan muchos concejales y muchos alcaldes de la ciudad, recordándole al Cabildo Eclesiástico que debe cumplir el objetivo de la donación, ¿no? Sin embargo, el Cabildo contesta siempre que la propiedad es eclesiástica y que en consecuencia puede ejercer el pleno derecho sobre la gestión de ese bien, ¿no? Pero en principio, ya digo, el objetivo de esa donación del obispo Juan Díaz de la Guerra es... Ah, ok. Bien,
Pepe está poniendo en esta diapositiva un poco cuáles son los distintos documentos que ha utilizado para construir, para redactar este artículo, ¿no? Sección de protocolo municipal, de legajo, el archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País, que está en nuestro archivo municipal, los protocolos notariales, ha hecho uso de otros archivos como el histórico diocesano, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de los fondos digamos, del patrimonio hemerográfico municipal que se recoge en la colección de El Guadalete. El Guadalete, que comienza, si no me acuerdo mal, en 1852. Bueno, efectivamente, él cuenta que esta historia, la mayoría de la gente cree con razón, claro, que la historia de la biblioteca comienza en 1873, pero no es cierto. Él sabe que, y aquí lo expone, que desde el año 1837 ya el ayuntamiento está detrás de esa biblioteca, detrás de la biblioteca colegial. Es la única biblioteca importante que se conserva en la ciudad. Y efectivamente ya propone un diálogo y la creación de una comisión con el cabildo, iba a decir catedralicio, no lo es en ese momento, el cabildo colegial, ¿no? Y el cual en principio se presta gustosamente a hablar sobre el tema. Pero empieza, esto que voy a contar ahora de 1837, se repite lacónicamente siempre que uno y otro cabildo se ponen a hablar, ¿no? Y el forcejeo consiste en poner determinadas pegas, ¿no? Valga esta expresión, o de determinadas condiciones, si ustedes lo quieren así. Yo diría que son pegas de resistencia para no hacer pública, en el caso de los intereses legítimos del cabildo colegial, de no hacer públicos esos libros, por varias razones, ¿no? ¿Y esas pegas cuáles son? Pues, por ejemplo, el cabildo colegial dice que si se ha de hacer pública la biblioteca, entonces habría que hacer una puerta lateral, por uno de los laterales de la colegial, para que el público pueda acceder, sin cruzar el templo y molestar a los feligreses. Y luego dicen los eclesiásticos que habría que restaurar las estanterías y que habría que acondicionar otra sala para desahogo de la biblioteca y que el público pudiera estar allí, sin hablar del salario de los mozos encargados de la limpieza y de los bibliotecarios. Estas pegas, aparte de otras que el cabildo eclesiástico pone en razón de los libros entonces todavía prohibidos y de su celo en que no se propaguen determinadas ideas políticas de carácter liberal, esas preocupaciones, esa sensibilidad del cabildo colegial, muy conservador desde el punto de vista político, serán las que reiterativamente, proyecto tras proyecto, ellos van a poner sobre la mesa, ¿no? En el caso de la propuesta del ayuntamiento de 1837, pues la respuesta inmediata iba siempre en esa dirección. Dinero, financiación de las obras, control de los bibliotecarios, quiénes son, qué piensan, si tienen carácter civil o son clérigos de la ciudad, etcétera, ¿no? Bueno, se trata en definitiva, Pepe no lo dice, pero yo leyendo el artículo me atrevo a pensar que finalmente este forcejeo tiene una razón de fondo y es simplemente controlar el mundo de las ideas. Estamos hablando, es como si en ese momento la biblioteca colegial fuera una oportunidad de ilustración de la gente, de la ciudadanía, sobre todo las clases medias. El pueblo obviamente el pueblo llano no iba a acceder a esa biblioteca, pero ¿en qué forma un estamento conservador puede seguir controlando, impidiendo el desarrollo de determinadas ideas? Pues controlando el acceso a la cultura, ¿no? Y manteniéndolo bajo cierto control, pues eso, que impida la divulgación de ideas nuevas que digamos que no convengan en ese momento a los intereses de la Iglesia, ¿no? Estamos hablando de un momento histórico en el que la burguesía está tomando las riendas de la nación,
y se está oponiendo, por ejemplo, al régimen de manos muertas, y está buscando la cosquilla con toda seriedad a distintas posesiones eclesiásticas. Luego veremos en el año 69, cómo ese buscarle las cosquillas llega a decretos de incautación de bienes eclesiásticos. Esto está, como diría yo, la Iglesia está extraordinariamente sensible en esta época a todo este tipo de movimiento, y que alguien se atreva a hacer toc toc en la puerta de la colegial a decir eso que usted tiene ha de ser público, pues eso es algo, digamos, bastante delicado en ese momento, ¿no? No solo por los libros, sino por lo que está detrás de eso, ¿no? Que el poder civil reclama un bien indiscutiblemente de propiedad eclesiástica. No es poco, no es un asunto menor, ¿no? Aunque lo parezca. Bueno. Más tarde, en el bienio progresista, de nuevo, he hablado de 1837, en el año 1854-56, en el Guadalete, en el periódico local, se leen muchas iniciativas, también recurrentemente, pidiendo que el tesoro de la colegial se abra al público, ¿no? Aquí hay varios textos. Leeré el más pequeñito, ¿no? Que dice que la biblioteca salga del cementerio donde se halla encerrada, para convertirse en un establecimiento público que honre a Jerez y contribuya a la ilustración general. Este tipo de reivindicaciones en el Guadalete, ya digo, son permanentes, ¿no? Pepe las recoge meticulosamente en su artículo, citando obviamente el día y el autor, digamos, que el Guadalete ofrece, ¿no? Escrito. Bueno, hay, ya digo, distintas iniciativas, esta de 1855 y 56, y la Iglesia habla expresamente de libros prohibidos por el pontífice romano, que se colocarían en estantes separados y de lectura restringida y con licencia, que el bibliotecario tendría que ser una persona de confianza del cabildo colegial, elegido por una terna presentada en principio por el ayuntamiento. El ayuntamiento en esa época, por ejemplo, acepta las condiciones que el cabildo colegial pone sobre la mesa, aunque luego, de nuevo, el asunto se tuerce, ¿no? Y Pepe ha localizado un oficio de enero de 1856 donde el cabildo eclesiástico cambia de opinión y, digamos, aprieta un poco más las tuercas para ponerse un poco más difícil el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento había tomado una actitud obviamente inteligente, dialogante, pero el cabildo eclesiástico no estaba interesado en eso. En cuanto ve esa actitud de diálogo interesada, fuerza las cosas y rompe un poco la baraja, ¿no? La rompe para que el acuerdo no sea posible, y lo logra. El acuerdo no se hace efectivo, no se hace posible, ¿no? Bueno, Pepe lo explica con mucho detalle, lo explica condición a condición, o sea, analiza cuáles son las nuevas condiciones del cabildo eclesiástico, ¿no? Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que el cabildo no tenía ninguna gana de hacer pública esa biblioteca, ¿no? Bueno, él lo dice aquí, dice: en resumen, el bibliotecario quedaba sujeto a la autoridad eclesiástica, se le niega al ayuntamiento cualquier capacidad de elegir al bibliotecario, el cabildo eclesiástico establece censuras y vetos a la entrada de nuevas obras en la biblioteca. Claro, una biblioteca, esto es muy elemental, ¿no? No se hace pública para disfrutar de un patrimonio bibliográfico estanco y cerrado, ¿no? Una biblioteca se abre para luego ir añadiendo nueva bibliografía, nuevos libros, que enriquezcan la biblioteca, y eso al cabildo eclesiástico en esta época no le gusta nada, ¿no? Está sumamente, valga esta expresión, de uñas para que eso no se produzca, ¿no? Y lo dice expresamente. Bueno, de nuevo el Guadalete se coloca claramente un poco frente al cabildo eclesiástico y se atreve a escribir cosas como las que Pepe ha seleccionado aquí, ¿no? En fin, no las voy a leer enteras,
Pero básicamente lo que viene a decir es que, en fin, quien redacta esta cabecera, el Guadaletre, está en contra de esta actitud un tanto terca del cabildo colegial, ¿no? No están de acuerdo, ellos lo expresan de forma clara. Bueno, Ramón de Cala, siendo muy joven, participó en esta historia, participó en las comisiones de diálogo entre los dos estamentos. Aquí Pepe ha puesto un recuerdo de Ramón de Cala cuando ya él era mayor, de lo que hizo de joven cuando participaba en esas comisiones, ¿no? En esas comisiones de debate, ¿no? Bueno. Bien, este es un resumen de lo que él va a explicar ahora aquí. En la Revolución de septiembre del año 68, otra vez volvemos exactamente a lo mismo. Las circunstancias para la Iglesia son más adversas desde el punto de vista político, pero el Ayuntamiento vuelve otra vez, inteligentemente, por la vía del diálogo, a insistir y a poner sobre la mesa prácticamente las mismas propuestas, los mismos convenios que ya había presentado anteriormente, que venía presentando desde 1837, y otra vez se producen las mismas desavenencias, ¿no? Por los mismos temas. Bueno, ahora la Iglesia, ya digo, está en una posición todavía más defensiva, conoce el ambiente político y sabe que está, digamos, valga la expresión, está debilitada ante unos acontecimientos políticos que se consideran revolucionarios, ¿no? Bien, bueno, de nuevo, en septiembre de 1868 se produce una novedad. Le digo que el Ayuntamiento está crecido y saca una convocatoria pública en septiembre de 1868 para encontrar a un bibliotecario. Estos son los documentos que se publicaron en la prensa local al respecto, y otro más que está a la derecha, que eso no lo veo bien. Ah, sí, debe ser una de las instancias de uno de los bibliotecarios optando a ese puesto, ¿no? Hay que decir que el Ayuntamiento de Jerez edifica un pabellón. Ese sitio está todavía visible en la parte trasera de la Colegial. Hay allí una placa. Una vez fui con Pepe García a intentar leerla. Yo desde luego no pude verla por dos razones. La primera, porque no veo bien de lejos, y la segunda, porque la placa está muy borrosa y se refiere a la biblioteca de la Colegial. Bueno, pero en el año 1868 el Ayuntamiento comienza allí una serie de obras para levantar ya la biblioteca y construye un pabellón con vestíbulo, portería, una pieza de paso y una antebiblioteca, con un presupuesto de casi 3.500 escudos. Esta obra se remató, fue a término, y dice Pepe, en noviembre de 1868 la obra está terminada. Y están los planos que se conservan en el archivo municipal, en un expediente voluminoso que Pepe ha usado muy profusamente, y el lugar donde se construyó. Pero este edificio, al cabo de 5 o 6 años, se derrulló por sí solo, porque la bóveda o la crujía que lo cubría hizo que el edificio se desplomara. A mí me extraña esto, pero él lo escribe con todo detalle, me extraña porque un edificio nuevo en ese periodo tan corto de tiempo, que sufra con un arquitecto como Elías Gallegos de esa forma y quedando en la ruina, como luego se comprueba en muchos documentos que fue así, pues me extraña, ¿no? Pero así es. ¿Quién sabe qué pudo ocurrir y cuáles fueron las causas reales de este hundimiento, ¿no? De esta ruina? El Ayuntamiento lo puso todo en marcha, se sabe hasta el contratista que hizo la obra, pero ya digo que en un plazo de tiempo muy corto el edificio se vino abajo.
Esta fue la portada del edificio, también se conserva en el mismo expediente, en el legajo, si yo no me acuerdo mal, legajo 793, y en enero de 1873 un arquitecto municipal, José Esteve, informa del estado ruinoso del pabellón. Esta fotografía que aparece aquí no es del pabellón, es meramente ilustrativa, no es del pabellón original. Y el ayuntamiento republicano de 1873, de la Primera República, ordena derribar esa construcción. Ya se había empleado una importante cantidad de dinero en intentar hacer pública la biblioteca, sin conseguirse. Ya ven ustedes que no solamente por la reticencia o por la resistencia del cabildo colegial, sino por otras razones, estos proyectos no tuvieron buen resultado final, ¿no? Bueno. Se encargaron distintas comisiones de hacer distintos informes meticulosos sobre esta cuestión. Se hicieron al menos 5 o 6 comisiones que hicieron informes. Una de ellas fue esta que Pepe cita, ¿no? Un informe hecho por Modesto de Castro, de la Junta Local de Instrucción Pública, explicando cuáles eran los contenidos, el valor de la biblioteca, su estado de conservación, que nunca fue bueno. Siempre fueron libros sumamente afectados por la polilla y por las malas condiciones en que se encontraban en la colegial. Y bueno, básicamente Modesto de Castro y esa comisión del año 1873 lo que dice claramente es que el Estado incaute directamente ese bien, que se convierta en propiedad de la nación. Y efectivamente, él lo cuenta aquí, por un decreto de 1 de enero de 1869, el gobierno de España, no el ayuntamiento de Jerez, sino el gobierno de España, incauta esa biblioteca. Lo hace en 1869, y si yo no me acuerdo mal, porque lo dice Pepe luego, hasta el año 1872, esa biblioteca no pasa a propiedad municipal. Así que en 1869, 70, 71, 72, es propiedad del Estado. Bien. Él cuenta aquí con más detalle, yo no voy a entrar en esto, cuáles son las distintas iniciativas de la Revolución del 68 y de ministros como Ruiz Zorrilla a la hora de incautar bienes de la Iglesia, ¿no? De las distintas vías jurídicas que el gobierno toma en ese momento para hacerse con patrimonio artístico, bibliográfico, documental de la Iglesia. Ya digo que lo cuenta con detalle porque la incautación de la biblioteca colegial es un episodio de esta legislación. No ocurre porque sí, sino ocurre al amparo de este Real Decreto que hemos visto de enero de 1869. Yo no voy a explicar lo que él sí explicaría aquí con detalle, ¿no? Y añade que se produjo el día 25 de enero, aunque el decreto no se publica hasta el día 26, por razones elementales, y es que el gobierno no quería, digamos, destapar o descubrir la jugada, ¿no? Si lo hubiera hecho, pues los eclesiásticos probablemente habrían tomado medidas para defenderse. Así que se hizo el día 25, pero el decreto no salió hasta el día 26. Bueno. Él cuenta aquí una anécdota que a mí me parece muy curiosa. Esa misma historia, esa misma historia que yo estoy contando para Jerez, en Burgos, en la ciudad de Burgos, se salda con el asesinato de un jerezano que en ese momento es gobernador civil en Burgos.
Esta es una historia muy desconocida que él ha localizado. Este jerezano se llamaba Isidoro Gutiérrez de Castro. Pero bueno, yo no voy a entrar ahí. Si ustedes quieren conocer, digamos, el intríngulis de ese asesinato y el porqué, lean el artículo que se publicará en la revista Historia muy en breve. Bueno, aquí está, bien, contando un poco la reticencia del cabildo eclesiástico cuando llega el momento de la incautación. Estamos hablando aquí, no lo he dicho antes, pero la biblioteca colegial tenía también un monetario, una colección de monedas, y tenía también un pequeño archivo. Ahora vamos a hablar un poquito más del archivo. Pero imagínense la situación del alcalde de Jerez acompañado de un notario y de otro regidor, presentándose delante del abad de la colegial, diciéndole literalmente: a partir de ahora esto no es suyo, ¿no? Y abra las puertas porque el notario que traemos va a tomar nota de todo lo que vea, deme las llaves de las estancias donde están los libros, y a partir de este momento usted pierde la propiedad de este bien. Ustedes imagínense, los sacerdotes no se amilanan tampoco mucho, los sacerdotes se plantan y dicen que, bueno, que procedan según la ley, pero que ellos no van a colaborar en nada. Lo dicen expresamente y de viva voz delante del alcalde, sin más miramientos, ¿no? Pero el alcalde también procede, el alcalde procede y se produce la incautación, y ordena que se cierren las puertas y se sellen y se lleva las llaves, y se firma el acta delante del notario, que para eso estuvo allí. Bien, se sabe entonces que esta biblioteca en ese momento, aunque parece ser que no existía un inventario, estaba compuesta de 4.329 volúmenes, ¿no? Aquí dice, porque se conservan estos datos, que alrededor de 1.000 de ellos estaban afectados por la polilla, pero que también había en buen estado unos 3.000. También se dice que había muchas obras incompletas y que las estanterías en ese momento estaban muy deterioradas, ¿no? Bueno, estos son juicios que se hacen de la época, de esos informes que he citado de las distintas comisiones sobre el valor de esta biblioteca, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, que contaba con algunas Biblias políglotas, códices, vitelas son un tipo de pergamino, y manuscritos hebreos y latinos de gran interés para el anticuario, pero cuyo estado de conservación, y esto se repite continuamente, deja mucho que desear. El cabildo colegial no estaba cuidando bien los libros, no los estaba cuidando bien, porque este detalle de la conservación se repite continuamente en todos y cada uno de los informes, ¿no? Que no había dinero para estantería, o el local donde estaban los libros no era apto para conservación de material de papel, por la razón que fuera. Hay otro informe de Manuel de Bertemati, entre otros, ya hemos hablado también de otro informe de Modesto de Castro, que habla sobre, dentro de la biblioteca colegial, sobre documentos relativos al beato Ramón Llull. Habla de cierta importancia de estos documentos. Recordemos que Juan Díaz de la Guerra había ejercido en Mallorca, el lugar donde ejerció siglos antes Llull. Y también en ese archivo de la biblioteca colegial se conservaban índices de escrituras públicas, o sea, del actual archivo que nosotros conservamos, del archivo de protocolos, ¿no? Pues ahí había, al parecer, índices de las escrituras notariales. Nosotros tenemos algunos de esos índices, pero no en colecciones completas. Por ejemplo, en fin, esto ya solo para especialistas como Javier aquí, Javier Jiménez,
conservamos los índices redactados por Polanco y Rossetti, del protocolo notarial, hechos en el siglo XVIII, sobre 1760 y tanto. Yo cuando veo esto me imagino, porque saberlo no lo sé, me imagino que se tratan de esos índices, obviamente, o de índices originales de los abecedarios que compusieron los notarios, no lo sé. El caso es que en este momento Manuel Bertemati está redactando un informe sobre el valor de esta biblioteca y está hablando de todo esto como contenidos que forman parte de la misma, ¿no? Bueno, y habla también del monetario. A su juicio, dice él, que posee un escaso valor, porque se trata de monedas romanas vulgares, alrededor de 2000. Hace un comentario de que se conservan repartidas unas sin orden ni método en 60 tablas, o sea, unas tablillas con una pequeña oquedad para colocar la moneda, y otras sueltas en un cajón. Todo eso formaba parte del tesoro de la colegial, de lo que se llamaba la biblioteca, ¿no? Bien, Bertemati vuelve a pedir otra vez lo mismo, ¿no? Que el cabildo ceda, ¿no? Y con idénticos, pone aquí Pepe abajo en la nota, pone idénticos argumentos al del informe de Modesto de Castro en 1869. Por eso he dicho desde el principio que este forcejeo es continuo y idéntico una vez tras otra, y con resultado infructuoso una vez tras otra, porque no llegan a acuerdo. Bien. Ya he dicho antes que se produce una orden ministerial en 10 de julio de 1872, pasando la propiedad de esta biblioteca del Estado al municipio. Que te lo explica aquí también con detalle. Y de nuevo, vuelta a su sitio. Cuando termina la experiencia de la Primera República y aparece en juego la restauración monárquica, la regencia dicta una disposición legal en enero de 1875 que obliga a devolver los bienes a la Iglesia que habían sido incautados, cosa que se hace, cosa que se lleva a efecto también en Jerez. Los libros dejan de estar en manos del ayuntamiento y pasan de nuevo a manos de la biblioteca colegial, regresan a la colegial. Bueno, Pepe lo cuenta aquí con todo detalle, y aún así, en esa fecha, el alcalde de la Herrán, José de la Herrán, vuelve una vez más a intentar hablar con la Iglesia, pero la Iglesia está más que escamada y más que cansada de este forcejeo, ¿no? Y le contesta con educación y con sutileza, pero le contesta que no, que no está dispuesta a llegar a ningún tipo de acuerdo, que lo que quiere son los libros y, es más, reclama alguna cantidad de dinero para poder rehacer los estantes para contener los libros, estantes que en su momento también pasaron a propiedad municipal. Bueno, aquí él dice que la respuesta del Cabildo Eclesiástico a esta iniciativa ya a la desesperada de la Herrán, a pesar del decreto de devolución de bienes eclesiásticos, la respuesta es no. Bueno, Pepe ha encontrado unos documentos, yo no voy a entrar a explicar todo esto así con detalle porque ya digo que ni soy bibliotecario ni he investigado este tema, y además se podrá leer en su momento aquí, ¿no? Pero ha encontrado un documento muy curioso que hasta ahora no se conocía, ahora no se conocía, un documento inédito. Lo ha encontrado en el protocolo notarial y consiste en un montón de actas, en un tomo muy grande, de la devolución de los libros. Es una acta muy detallada, porque algunos autores, después de toda esta historia, algunos autores escribieron, Pepe lo cita también con mucho detalle, o sea,
dónde y cuándo y quién, escribieron que el ayuntamiento había deteriorado y mermado los volúmenes de la colegial. Eso a Pepe le preocupaba. Y bueno, ¿cómo es posible que el ayuntamiento tenga tanto interés en esto para luego despistarse y deteriorar este bien? ¿Cómo es posible? Bueno, para poder responderse a esa pregunta, acudió al protocolo notarial en busca del acta de la devolución de los libros, también de 1875. Se ha encontrado y no es un acta solo, es un conjunto de actas donde se detallan todos los libros. Bueno, él explica aquí cuál es el valor de esos documentos, ¿no? y dice, permite refutar ciertas afirmaciones hechas sobre el cuidado que el Ayuntamiento de Jerez tuvo con los libros. Al Ayuntamiento de Jerez se le echaron algunas personas, algunos periodistas y gente de la intelectualidad de la época, le echaron culpas de que los libros se habían perdido o se habían deteriorado más de lo que estaban, ¿no? Luego Pepe demuestra que no es cierto, ¿no? Ahora vamos a ver el final de esta historia, que va un poco por ahí, ¿no? Bien, continúa explicando cuáles son... eso, dice que la cifra de los libros que el ayuntamiento en 1875 devolvió a la iglesia, la cifra es 4.636, además de papeles históricos. Esos documentos de los notarios, los papeles de los documentos sobre Ramón Llull, sobre Ramón Llull, etcétera, ¿no? Bueno, había 2 rollos de documentos, varios legajos y 24 documentos en pergamino. Dice aquí, escritura de las escribanías numerarias de Jerez. Bueno, y además se devolvieron otras cosas. El monetario que he dicho antes, que contenía unas 2.000 monedas, y otras diversas piezas que estas actas notariales revelan. No solamente libros y documentos, y monedas, sino también otras piezas. Él las detalla, bueno, aquí no las detalla, sino que hace una pequeña selección y las menciona, ¿no? Bueno, ¿quiénes son aquellos que dijeron que el ayuntamiento había perdido y deteriorado los libros? ¿Quiénes fueron? Pues él los cita aquí. Por ejemplo, Juan José Cortina, en un artículo en el Guadalete en 1883. Él selecciona las palabras donde se produce, digamos, la acusación. Otro, un tal Ortega, en 1916, en un artículo titulado La vida que pasa. Otro, el alcalde, que lo fue muchísimo más tarde, de orden de 40 años más tarde, Tomás García Figuera. Tomás García Figuera, siendo joven, en 1926, también se posiciona en esta historia y carga contra el ayuntamiento. Y lo escribe sin ambajes, sin lugar a dudas, ¿no? Y dice literalmente: los libros volvieron hacinados y revueltos, llorando la pérdida de compañeros distinguidos. Pepe ha descubierto que no es verdad, que estos juicios que hacen estas personas no son ciertos. ¿Y cómo lo sabe? Lo sabe por esas actas notariales que he dicho, las actas notariales de la devolución. A ver, ahí me he equivocado. Ahí va. Además, él hace cuentas y dice: en el año 1868, a punto de la incautación, el Cabildo Colegial dice que hay 4.200 volúmenes. Según otro informe de Bertemati, en 1869 se dice que hay 4.300. Pero en la devolución se devuelven 4.600. ¿Dónde está la pérdida?, se pregunta Pepe. ¿Dónde está la merma de libros? Confusión y desorden tampoco pudo haber, porque hubo un notario por medio, estaba apuntándolo todo, libro a libro. Entonces esos juicios que acabamos de ver son poco fiables. Bien, él vuelve a hacer las contabilidades de los libros que finalmente quedan, ¿no? Y de las monedas, etcétera, ¿no? Se atreve a decir con fundamento
documental, que quienes perdieron los libros fueron los sacerdotes. ¿Por qué lo dice? Él dice que se habrían perdido. Se conoce una cifra de volúmenes de la biblioteca colegial escrita por Grandayana, en un libro que tiene sobre monumentos de la ciudad de Jerez, donde habla de unos... A ver. Alrededor de 2000 volúmenes, ¿no? Grandayana dice que en 1885 la biblioteca colegial tiene unos 2000 volúmenes. Él considera que este investigador Grandayana es fiable, ¿no? Hace cuentas y dice, faltan 2000 volúmenes. ¿Dónde están? ¿Cómo en 1875 se devuelven 4600 y 10 años más tarde, según este historiador, solo hay 2000 aproximadamente? ¿Dónde está el resto? Pepe se hace la pregunta y concluye. Bueno, aquí va a seguir hablando de otros intentos. Concluye, esas son sus palabras: debemos afirmar que la mayor responsabilidad por las pérdidas y el grave deterioro sufrido por los fondos bibliográficos de la biblioteca colegial a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX corresponden más al cabildo eclesiástico que a la gestión municipal, básicamente, ¿no? Todo esto está, claro, yo lo estoy contando rápidamente, someramente. Él, cada vez que hace un juicio de este tipo, pone en su artículo, ustedes lo comprobarán, pone a pie de página, lógicamente, cuál es la fuente documental o bibliográfica de donde él extrae el fundamento para hacer estas afirmaciones. Bueno, aquí está contando, sigue contando con detalle todo lo que ha ocurrido en 1876, bueno, por el alcalde de la RAM. A ver, y termina con palabras que no son suyas, sino del Guadalete. Lo que viene a insistir, ya he dicho antes que el Guadalete casi siempre se posiciona críticamente respecto al comportamiento de lo eclesiástico, ¿no? Y él termina, ya me he pasado yo un poco de tiempo, él termina su trabajo pues con este texto, ¿no? Que no lo voy a leer entero, que viene a decir lo mismo, que el cabildo colegial durante todo ese periodo de tiempo digamos, no gestionó correctamente su patrimonio bibliográfico y que lo expuso severamente al riesgo de perderlo por la polilla, ¿no? Por la polilla, por la humedad y por la cerrazón de las puertas, ¿no? Que el ayuntamiento finalmente no consiguió abrir, ¿eh? Los libros estuvieron en manos del ayuntamiento durante 3 años, pero al cabo de ese tiempo tuvieron que regresar. Fue un diálogo fracasado, imposible, que no dio el fruto que se esperaba, ¿no? Les animo, mi intervención ya ha terminado, les animo a que cuando salga la revista de historia se adentren en esta historia. Ya yo he pasado realmente de puntillas sobre toda la bibliografía y documentación que Pepe tiene, pero el debate es muy curioso y, en fin, les animo a que cuando salga la revista la compren y lo lean. Por mi parte nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que pudiera responder Cristóbal, en todo caso, que sea fácil. Una como archivero, no como bibliotecario. En la segunda transparencia me parece que ha puesto que existía interés en la biblioteca del Marqués de Villalpando, ¿no? Villapanés.
además del interés que ha puesto el municipio en la biblioteca del Cabildo, ¿puso el mismo interés en la obra o de esa se desentendió? No hay ningún papel, sí, intentó, porque esa se perdió porque se la llevaron. O sea que el interés del municipio parece un poco sui generis de atacar a la iglesia y no atacar al burgués. Bueno, estamos hablando de épocas diferentes, ¿no? La biblioteca del Marqués de Villapané, yo no conozco bien esa historia. Detrás tuya tiene a Carla, que es bibliotecaria, conoce bien ese asunto. Pero vamos, yo creo que son contextos diferentes. La biblioteca del Marqués de Villapané, digamos, es de finales del 18 y se la llevaron a Italia. Ajá. Pretendieron llevarse a Italia. Sí, yo creo que se perdió entero. Pero el ayuntamiento no puso ningún interés en quedársela. Si autorizó la salida y se trata... Más bien lo que dice Víctor, es un contexto histórico distinto, ¿no? El momento histórico no es pero el interés del municipio no surgió efecto ahí. O sea, se desentendió un poquito de esa biblioteca, que eran 5.000 volúmenes. También estamos hablando de una biblioteca de un noble poderoso, importante. Pero en aquella época los burgueses se quedaron con los bienes de la iglesia, como se demostró en la desamortización de Mendizábal. ¿Tú te imaginas al ayuntamiento haciendo toc-toc en la puerta del Palacio de Villapané diciendo... ¿Quiénes eran el alcalde y los concejales? El alcalde y los concejales, ¿quiénes eran? En aquella época... Entre la burguesía también. Sí, claro. Bueno, en aquella época no tanto, digamos, no tanto, porque el triunfo de la burguesía no es a fines del 18, sino ya habían entrado el siglo XIX, ¿no? Porque la burguesía sí que se siente capaz de poner proyectos urbanísticos, económicos, culturales sobre la mesa, ¿no? Pero en el siglo XVIII no. Pero los partidos liberales y conservadores... El estamento nobiliario es muy fuerte en esa época, ¿no? Yo no me imagino el ayuntamiento... Estaban encabezados por esta gente. Sí, pero el ayuntamiento en esa época no le va a buscar las cosquillas a un noble... El 80%, el 75% eran analfabetos, por lo cual la clase dirigente era la que era. Bueno... De todas maneras, yo he estado también leyendo algo de la documentación y otros trabajos que hay también del avantgardismo. Y parece que hay una demanda, por supuesto, de la clase, de la burguesía, para que la biblioteca de la Colegial pasara, fuera de uso público. Y además, por lo visto, había bastante insistencia. Y yo he leído que eso sí que llegó al municipio, por lo menos en este caso, en el otro ya no lo sé. Entonces sí que hubo presiones y hubo peticiones para que esa biblioteca fuera de uso público. No, sí, mi pregunta era muy sencilla. ¿Hay documentación de si se intentó la otra biblioteca o no? Con Villapané, la verdad es que lo ignoro. Yo creo que no lo hubo. El no pretendió hacerse con esa biblioteca, que yo sepa. No, es que la primera o segunda lo pone. Vamos, lo pone el que hace la presentación. Sí, José García. Lo pone, por eso pregunto que si había algo, además, por lo menos un acuerdo de decir, sí, pero no lo hacemos nada. No, en el siglo XVIII el mundo de las bibliotecas es un mundo privado, de carácter privado, ¿no? Las iniciativas de hacer bibliotecas públicas, pues es una iniciativa propia de la burguesía, a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente. A partir de esa fecha, pues empiezan, no solamente bibliotecas públicas, sino una higiene pública, una educación pública, una policía mortuoria pública distinta a la del antiguo régimen, etc. Ahí hay un salto, ¿no? En el tiempo y en las mentalidades, pero muy posterior, no en el siglo XVIII, no. Yo solamente espero que con esta exposición que me he atrevido a hacer, ustedes se sientan llamados a leer ese curioso artículo de Pepe. Yo creo que merece la pena. Hoy se sabe dónde está esa biblioteca. Javier, ¿dónde tenemos esa biblioteca? Me permito intervenir como bibliotecario actual de esa biblioteca. Esa biblioteca se conserva ahora mismo en la diócesis de la ciudad de Jerez y se está precisamente en un proceso de recatalogación, limpieza y conservación de todos sus volúmenes para que felizmente, como tanto tiempo lleva la ciudad
pidiendo, calculo que en torno a un año pueda estar en disposición en un servicio, uno más que hará la Iglesia Diocesana de la ciudad. Probablemente todo sea en el propio edificio del Archivo Diocesano. Pues respondido. Bueno, es la historia, un episodio más, ¿no? Entiendo yo, vamos, de las relaciones. Este mismo episodio se podría contar, por ejemplo, de, qué sé yo, sobre el tema educativo, ¿no? En la historia de la ciudad, ¿no? O sobre el tema benéfico, o sobre la evolución de la propiedad de la tierra. En cualquiera de esos terrenos, pues encontraríamos tensiones entre el poder eclesiástico, que había sido muy notable en la ciudad de Jerez hasta mediados del siglo XIX, y digamos, las nuevas fuerzas políticas emergentes en la ciudad, o sea, la burguesía, ¿no? Entonces encontraríamos, ya digo, en cada uno de esos terrenos que acabo de citar, un poco las mismas tensiones, ¿no? La biblioteca municipal y ese fondo que en su momento donó Juan Díaz de la Guerra, pues es, ya digo, otro episodio más, otro capítulo más de esos cambios que se producen en la historia de España, pues sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, ¿no?